Durante 9 meses vivimos en este edificio soviético en Rusia, donde todavía hay gente que comparte cocina y baño con todos sus vecinos. Pero hay una pregunta que nunca respondimos. ¿Cómo nosotros vivimos todo este tiempo acá? Hoy les vamos a mostrar el edificio completo, nuestro departamento y cuánto cuesta vivir en un lugar así en Rusia. Así que vamos. Contame de qué año es este edificio, por favor. Este edificio del año 1983. Un bello año para los hinchas de Racing. Joda, tranqui. Ok, pero en realidad para Rusia esta edad del edificio es bastante amor nuevo. ¿Bastante nuevo? Claro, esto es en la puerta inteligente, porque un poco más tarde vamos a mostrar. Pero bueno, yo tengo acá un llavero re grande, es un muñequito ruso y es un muñequito Stitch de España. Y bueno, ¿vamos a entrar? Vamos. Chiqui, chiqui. Algo muy interesante, gente, es que las puertas acá son muy cojudas, muy gruesas. Sí, está porque el invierno re es muy pesada. duro. Y son 2 puertas, no Sí. una. Hay que aguantar. Re pesado, en serio. Este es el hall del edificio. Chiqui. Tenemos que pueden ir para allá con un ascensor, pero para allá hay otro ascensor. Claro. Y, amor, ¿la correspondencia dónde llega? Acá. Acá. Sí. Y acá. Bueno, en la verdad solo acá, porque acá todo está roto, porque tiene en serio muchos años, pero sabes, a mí me encanta aquí exactamente cosa, porque acá después del invierno siempre entramos y hace calor acá, a mí me encanta eso. Perfecto. Miren todos los sistemas para calefaccionar el hall del edificio, todo lo que hay. Sí. Este cuarto yo nunca entendí lo que era. ¿Qué hay acá? ¿Vos tenés idea? Sí. Imaginen que en un momento yo decidí que necesario estar más fuerte. Yo soy chica y quiero hacer tuk, 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 tuk. Y bueno, yo busqué en internet y yo encontré que justo en nuestro edificio hay como una sección de boxeo. Y bueno, es acá. No era boxeo, era defensa personal para mujeres. Para hombres también, en realidad. Sí, para todos en realidad. Pero bueno, Ana decidió no hacerlo al No final. hacerlo. Yo tenía miedo que, no sé, me van a pegar. Yo soy una chica chiquitita y yo tengo mi guardador. Mi Eso. guardador, mi guardaespaldas. Algo que hoy no les puedo mostrar lamentablemente es que ahí siempre hay un borrachito acostado durmiendo la siesta. Y acá generalmente, ¿qué hay? Un río de pis. Lamentablemente hoy está limpio. Lamentablemente para el video. Lamentablemente. Pero o no que no miento. No, no mentís, pero bueno, chicos, descansan, ¿no? Algo que no me gusta de este edificio particularmente es que hay mucha gente con problemas de alcohol y todas las botellas de vidrio, de plástico, todo lo van dejando en toda la ventana encima, porque encima de borrachos son sucios y van a conocer lo que es el ascensor más tétrico de su vida. Claro. Vamos a conocer juntos. Ustedes con nosotros, ¿eh? Acá en este pasillo siempre hay olor a papa podrida, no me pregunten por qué. Sí. Y acá a veces está papa podrida. No. Como ustedes ven, este lugarcito donde chicos, y bueno, nosotros siempre esperamos nuestro ascensor. Entramos. Qué lugarcito hay, ¿no sabéis? Yo cuando vine, les soy sincero, cuando vine a recorrer este departamento para alquilarlo con Ana, no lo podía creer. Hoy el ascensor se ve que hizo limpieza, porque generalmente hay escupitajos, líquidos raros, extraños. El otro día había una galletita acá clavada y al otro día no estaba más. Y mi suegro, ¿qué nos contó Ana? Es cómodo si, por ejemplo, alguna persona está borracha, puede usar y comer y está perfecto. Para el vodka, para bajar el Claro, vodka. como aperitivo. Antes de poder entrar a nuestro departamento, siempre hay una puerta delante. O sea, se abre esa puerta y accedes a departamentitos. Este es un cuarto secreto que no sé qué hay acá. Supongo que deben guardar cosas. No sé ni quién. Yo siempre pienso, amor, sobre Harry Potter cuando nosotros estamos cerca de esta puerta, porque es en serio como un cuarto secretito que hay. No tenés ahí. ni idea ni quién lo usa, ni qué hay adentro. Nada. Antes de entrar a nuestro apartamento, nosotros queremos mostrar a vos qué hay alrededor, qué pasillos hay. Vamos. Las escaleritas. Sí. Oh, mira qué lindo que hay acá.
¿Qué hay acá? Bueno, es un basurero viejo. Nosotros grabamos un video sobre nuestro barrio que dejamos acá y ahí justamente explicamos por qué estas cosas para basura están cerradas. Pero bueno, arriba, ¿qué es eso? ¿Qué será? Dios dirá. Espero. Es agua con tabaco, me parece. Espero que no hay amor pis. Esperemos que no. Espero mucho. Y miren lo que son. Cuidado. Es un ejército de caca. Sí. Mira el qué olor que hay olor acá. Uy, cerrá, por favor, bebé. Pero tenemos buenas vistas, ¿eh? Eso sí, vista perfecta, pero La olor. buena caca que hay, es impresionante. Encima, palomas tienen un montonazo de las enfermedades. Bien. Oh, mira. ¿Sabes qué está escrito amor acá? ¿Qué dice ahí, Mo? Feliz cumpleaños, bebé. Feliz cumpleaños, bebé. Quédate, porque en un cachito te mostramos nuestro departamento y cuánto pagamos por él. Exacto. Esto parece a una villa, Marito. ¿Qué es eso? ¿De qué sonido es? Qué Mira. raro. Con los cuchitos. Ananá. ¿Quieres comer? ¿Vos no fumás, Ana? No. Vos tampoco. Perfecto. Perjudicial para la salud fumar. Miren Ok. el colchoncito, aireándose. ¿Cómo no? Es interesante. Para toda la familia. Claro. Miren que está escrito acá todo, no sé. No Yo sé no si puedo ahora- en realidad leer todo eso porque es solo como, no sé, letras diferentes, listo. Idioma Gopnik. Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres entrar? Vamos a entrar a nuestro bloque. Siempre haces lo mismo, Ana. Tenés que agarrar la puerta. Siempre haces lo mismo, la verdad. Bueno, Quilombo, ¿qué casi. sonido es? Es nuestra puerta que cerró acá. Les cuento una cosita. En cada piso hay 2 bloques y en cada bloque más o menos hay 8 departamentitos. Vamos a mostrarles algo muy interesante, por lo que ustedes están acá. ¿Otra ¡Qué puerta? oscuridad! No hay No. luz acá. Hay luz, pero no funciona. No hay foco. ¿Tenés miedo acá? Más o menos. Bueno, ¿qué tal acá? Esto, qué una mierda acá. Esto sería el baño compartido, gente. Claro. Imaginen que antes, no sé, por ejemplo, 10, 15 años antes, todos estaban usando este sin parar. Imaginen, acá en este bloque 1 hay 8 habitaciones. Más o menos en cada habitación vive 2 personas. Entonces, 16 personas para 2 bañitos. Acá tenemos piletas. Sí. Acá la Acá ducha. tenemos la ducha, sí, miren. Y viste que nosotros no mentimos. Acá en serio gente está usando. Miren, está algunas cositas de chicos. Oh, ventilación perfecta, solo un agujero. Sí, hay por supuesto y unos hongos y hay de todo, la verdad. ¿Cuántos años tiene eso? Increíble. Pero, ¿sabes, amor, qué me gusta acá? ¿Qué te gusta? Olorcito de la baña. Nosotros grabamos, en la verdad, un video de la baña rusa, de una tradición más loca que existe en Rusia. Acá dejamos. ¿Esto anda? Sí. Creo que no hay nadie. Si no va a aparecer el ruso ahí cagando. No. Opa. Oh. ¿Pero dónde hay luz, amor, sabes? Supuestamente acá me parece, pero no. ¿No funciona también? Acá, Opa, mira. funciona. Bueno, y este es el bañito familiar. Sí. Lindo para que la gente esté comiendo y mirando el video. Buen provecho. No, mira, imaginen que, por ejemplo, yo cierro acá hay un puestito así, alrededor hay así, y bueno, yo siento así y me cago. Sí, nuestros videos son perfectos, sí, son muy interesantes, pero bueno, mostramos la vida real.
que vivimos encima nosotros mismos. Suscríbete, por favor. Para vos no te cuesta nada. Comenta, dale like. Miren dónde estamos haciendo nuestro contenido y qué mostramos. Bueno, yo abrí. ¿Qué pasa? No, no, ¿en serio? Amor, ¿me estás jodiendo? Basta. No, boludo. Mira qué hace. Opa. Amor, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? ¿Te estaba dejando? Sí, vos tenías intimidad para hacer tus cositas. Ay, sí, intimidad, boludo, con esta risa como... Esto vos hiciste, boludo. No, Sí. yo recién aparezco. No. ¿Y otro bañito? Es igual, es igual. ¿Igual? Ah, Sí. bueno. Pero acá ¿Qué está dice? escrito como, por favor, en el baño no fuma. Bien, excelente. Bien consejo. Vamos a mostrar la cocinita. La cocina compartida. Miren cómo dejan los vecinos los zapatos, me gusta. Sí. Oh, Bueno, acá bastante lindo. está bastante limpio, te digo, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. no tan ordenado, pero bien. Pasa que, amor, nuestro bloque me parece que lo mejor bloque de todo nuestro edificio. Acá nosotros vivimos con chicos muy tranquilos. Ellos en serio tratan a cuidar de todo. Encima, acá, por ejemplo, mira que todo limpito, ¿viste? En serio, todo re limpito. Todo muy limpio. ¿no? Sí, 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 bueno, sí, este sí. no tanto, pero bueno. ¿Por qué no usan? Tal vez ¿Esto no qué será? funciona. ¿Tenés idea? Es electricidad. Mirá ¿qué es esto? ¿Trifásica? Claro. Sí, todo viejito, pero bueno. Miren, esta es la vista que tenemos y esta sería la salida de emergencia. ¿Puedes abrir esto? No, tengo miedo porque acá hay... Cositas de telaraña. Sí, algunas cositas mejor no. Pero bueno, como si pasa algo, espero que no, podemos salir así y pum, bajar. Como menciona Ana, nosotros tenemos una suerte terrible de este bloque porque no se imaginan la cantidad de gente rara, Sí. bastante rara, por no decir otra cosa, que hay en este edificio. Te puede encontrar de todo. Es como un zoológico esto. Claro, hay por ejemplo estudiantes y personas grandes y buen trabajadoras. pero Gente con también adicciones, hay- gente de todo. Sí, hay gente rara. Pero bueno, Los acá tumbi como... tumbi. Pero acá, como ustedes vieron, en serio, como hay de todo. Hay, no sé, salsa de soja, hay cosas para limpiar, todo es normal, sortén hermoso. Mirá, una heladerita tienen ahí afuera. Oh, sí, porque ahora nos vamos a mostrar cómo es nuestro apartamentito. Y sí, claro, ese apartamentito es re chiquitito, por eso gente vive acá con las familias y no hay espacio, por ejemplo, para la heladera. Muestra, por favor, este cosito también. Hay cámaras. Claro, hay cámaras. Solo en nuestro bloque hay cámaras. Pero bueno, nosotros podemos estar más un poco VIP. No, simplemente pagamos por un poquito más, entonces tenemos ese servicio. Claro. Por las dudas. Nunca se sabe. Vamos. Pará. ¿Vos querés entrar acá? Sí. Tenés que estar suscripto. Ah. Si no, no podés entrar, te quedas afuera, lamentablemente. Bueno, entonces eres suscribir, sí. ¿Te suscribiste ya? Bueno, Seguramente. entras. Perfecto. Bueno. Ay, amor, ¿a dónde vas con tus zapatos? Sácale, por favor. Primer error. Siempre que entras a una vivienda rusa, te sacás los zapatos. O las Exacto. chancletas, o todo lo que tuvieses. Por supuesto. Lo dejas en la alfombra y es más higiénico. Para todos los que están suscritos al canal, este es nuestro hogar. Entrada principal. Acá tenemos lavarropas. Sí, está muy nuevo. buena. Acá dejamos generalmente las zapatillas. Esta es la valijita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Ana? Porque muy pronto nos vamos a Argentina. Faltan muy pocas semanitas. Y ya Exactamente. estamos ansiosos y preparamos todas cosas. Muy ansiosos. Perchero, como corresponde. Sí, con nuestras cosas de primavera todavía. Pero bueno. Vamos al baño. Vamos. Puertita, prendemos la luz. Y este es nuestro baño, familia. Chiquitito. Nosotros no tenemos que estar compartiendo con el resto de los vecinos esos baños que ustedes vieron anteriormente. Nosotros tenemos nuestro baño. Lo único que le faltaría, a mi gusto y placer, sería un buen bidet. Bueno, en Rusia no es tan típico. Por ejemplo, en casa de mis papás hay, pero En Rusia no se lavan el culo. Empecemos por ahí. se lavan, pero no todos. Y bueno, tenemos bañera, tenemos nuestras cositas acá, una pilotita chiquitita. Solo miren mi cabeza cerca. Para lavarse los dientes, Ana. ¿Cuántas veces te lavas los dientes al día? 2, amor, como todos los rusos. Se tiene que lavar 3 veces al día, como te lo dice Colgate y todos los dentistas. Ay, Dios Después de cada comida. ¿Qué Colgate? Colgate, Colgate.
Y bueno, no importa que en nuestro departamentito chiquitito tenemos de todo. Por ejemplo, miren, heladera grande, microondas, ropero, no tan grande, pero para nosotros los dos está Pero es más bastante. alto que vos, Ana. Eso sí, miren. Igualmente no es muy difícil ser más alto que vos. Bueno, eso sí es la verdad. Acá tenemos nuestro sillón cama. Yo estoy muy contenta por este sillón cama. Sí, estaba un poquitito caro. Nosotros mismos compramos eso porque anteriores dueños tenían, no sé, una re vieja, una bastante sucia. No queremos algo nuevo y algo nuestro. Y es bastante grande ese. Sí, porque se dobla así y nosotros dormimos acá. Otra cosita interesante que tenemos acá es el tender para colgar la ropa. Lo metemos ahí porque no hay espacio. Miren este almohadón hermoso que nos regaló la suegra. Sí, mi mamá me regaló. Este también en realidad mi mamá me regaló. Es una almohada con monito. El monito, perfecto. Algo que me fascinó en Rusia es el sistema de calefacción que tiene cada departamento. Acá dentro de estos tubos circula durante todo el otoño e invierno agua caliente, muy caliente realmente. Y esto genera que el departamento tuyo y el de todos sea un sauna. El sistema básicamente lo puede explicar Ana en una fecha determinada. Cuando el gobierno local decide, lo prenden. Empieza a circular el agua caliente, ¿verdad? Claro, es más o menos en mitad de octubre empieza a funcionar calefacción y mitad de, no sé, marzo, a veces abril, a veces mayo termina. ¿De qué depende este? Cuando afuera hay como menos de 8 grados, necesario prender calefacción. Algo que a mí me encanta, solo me vuelve loca, es esta. Su nombre es Podokонnik en ruso. Todo esto. Claro, todo eso. Acá podemos sentar, acostar. En realidad, muchos chicos en Rusia sí tienen como cosa grande, porque hoy chiquitito así, pero nosotros tenemos suerte. Claro, ahí puedes poner una grande. alfombra, me parece. Claro, podemos poner acá alfombras y no sé, sentar, dormir, cenar si queremos. Acá yo puse una cosa bastante transparente contra todos los mosquitos, contra todos los bichos, porque si no, entran todos. En serio, entran todos sin parar. El típico mosquitero, para que lo conozcan. Nuestra cocina es simple, chiquita, tiene una vitrocerámica, 2 hornallas, un extractor, lugarcito para poner las cosas. Acá tenemos las especias. Sí, tecitos, especias. Cubiertos, más huevadas. Acá la alacena sería, que nos Sí. quedan pocas cosas porque ya nos falta poco para irnos. Sí. Acá el termito del mate. Ujú. Y Juli Y ya acá prepara. el mate, que ahora lo vamos a preparar y vamos a tener una charla linda con ustedes. Claro. Bueno, Bueno, llegó la hora de hablar. sí. ¿Cuánto cuesta este departamento nuestro por mes con los servicios incluidos? Este departamento no lo mencionamos, pero tiene 17 metros cuadrados. Sí, es está chiquito. chiquitita. Pero para nosotros es bastante. Nosotros solo los dos, no tenemos encima ni un animalito. Moscas a veces. Pero nada más. ¿Cuánto cuesta este departamentito por mes? Cuesta $400 por mes. Está normal, encima para Rusia. Es no tan céntrico, pero más o menos bien está ubicado. Por eso para mí este precio está muy bueno. ¿Está bueno el precio? Yo la verdad que dependo de vos para todo acá en Rusia. Y sí, está bien, es chico, pero no me parece tan caro. Sí, y encima, como nosotros buscamos bastante rápido, por supuesto podemos encontrar algo más barato o algo más caro, más lujo, pero nosotros encontramos eso, decidimos, bueno, eso, porque en serio está bien ubicado y listo. Ahora vamos a hacer una cosa muy interesante. Quiero que me digas lo mejor de vivir en este lugar. Sí, lo mejor es, como yo dije antes, es su ubicación. Hay de todo cerca. Buses que entran casi cada 2 minutos, en serio. Metro está en más o menos 15 minutos. Y también trolebuses. Claro, troleibuses, buses, metro, supermercados, por supuesto. Pero para mí, ¿sabes qué lo más me gusta de este apartamentito? Que casi siempre está tranquilidad. Porque como nos decimos antes, nuestro, como este bloque está muy tranquilo. Acá casi nadie vive, me parece a veces. En serio. Eso es verdad. Y bueno, amor, ¿y qué a vos te parece este departamentito nuestro? A ver,
Como mencionaste vos, la conexión me parece espectacular. Sí. Es tranquilo. La cercanía hacia el centro es fundamental. Más Sí. que nosotros cuando llegamos tuvimos que hacer 10.000 trámites. ¿te Igual recordás? hemos tenido que hacer trámites en todo Kazán. Yo creo que hemos recorrido todo Kazán para hacer trámites. Eso sí. Kazán grande, ¿eh? Otra cosa que pienso yo, por ejemplo, nosotros llegamos en otoño-invierno acá. Sí, es final de otoño. Hacía frío. Y salir de la calle con tanto frío y llegar a tu departamentito, por más que sea chiquito, no sé, lo sentía como nuestro nido de amor, nuestro hogar. Claro. Era llegar, sacar una ropa, las zapatillas, importante. Sí, muy importante. Siempre. Sentarnos acá, relajarnos, comer algo rico, ponernos a trabajar juntos. Sí, a mí me encantaba. Sí, en realidad yo siempre recuerdo, amor, tus palabras cuando nosotros volvemos después de, no sé, tormenta de nieve, mucho frío, menos 30, ponele, no sé. Volvemos acá y vos decís, por fin en casita estamos. En serio, acá hay hogar. Chiquitito, pero en serio, siempre hay hogar, siempre como, no sé, ambiente bueno de esta casa. Eso sí es verdad. Y te estás olvidando de lo más importante, Ana. ¿De qué? Nosotros acá en Rusia, no solo en este departamento, comenzamos como nuestra vida, nuestra actividad como bloggers, básicamente. Sí, la verdad, yo no pensé sobre ¿Cuántos videos hemos programado desde acá? Sí. ¿Cuántas ideas? ¿Cuántos directos hemos hecho acá en este departamentito? Montones. Encima en la cocina nuestra, casi todos nuestros directos estaban en nuestra cocina. Y en la de tus papás. Claro, y ahora ustedes ven cómo es alrededor de todo eso, porque muchas veces en realidad en nuestros directos o en videos, ponele, nos preguntamos, ¿y cómo es alrededor? Muestra tu casa. Bueno, ahora ustedes ven cómo es. Pero bueno, es lindo, qué sé yo. Sí. Vean lo que acabamos de comprar para almorzar. Un chorizazo. Es un shawarma. Shawarma. A mí me encanta tanto shawarma rusa. Y a Julia en realidad también le encantó. Sí, pero ojo, me gustan los que no tienen demasiada salsa, porque acá en Rusia se le pone mucha salsa a los shawarma. Porque nosotros amamos con mucha salsa, amor. Y otra cosa, a los sushi ustedes le ponen demasiado queso Filadelfia. Comes un cacho así de queso Filadelfia y el resto un poquito de sushi. Es Filadelfia con un sushi. Es nuestra costumbre. En cada país agregan algunas cositas, a tal Un vez mate. algunos platos más tradicionales de todo el mundo, como algo, no sé, interesante. Por ejemplo, nuestra pizza tampoco no te gusta. No, me gusta la comida rusa, no la pizza rusa. Pero bueno, a nuestro gusto está de 10. Ana, contame qué no te gusta de vivir acá. Bueno, en realidad, sí, acá era tranquilo, pero a veces yo todavía recuerdo, no sé qué pasaba, pero en 11 de la noche, en 12, en 1 de la noche, empezaban a hacer boom, 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 boom a la puerta del bloque, de metal encima. ¿Por qué? No sabemos. ¿Quién estaba? No sabemos. Tenemos, sí, las cámaras ahí afuera, pero nadie como abrió la puerta. No sé qué pasaba. Tal vez algún boludito, no sé, equivoqué. En general siempre estábamos despiertos porque nosotros trabajamos hasta muy tarde. Sí. Pero o a veces nos agarraba justo cuando queríamos irnos a dormir, Sí. ya muy cansados y tener que estar escuchando los portazos. No, los portazos no, los golpes de una persona. Claro. Y que gritaba y que golpeaba la puerta. A esa hora, mirá, si estuviese en Argentina voy y no sé qué hago. Pero acá en Rusia es como que un poco me tengo que quedar callado porque no sé hablar. ¿Y qué puedo decir yo también? Sí, y bueno, y última cosita que a mí no me gusta, como nosotros mencionamos en primeros segunditos del video, acá abajo del edificio hay una puerta inteligente. ¿Qué es eso? Adentro de mi celo hay una aplicación donde yo puedo ver cómo es la entrada y puedo como, no sé, dar acceso a cualquier persona que quiero. Encima yo veo a ella, yo puedo hablar con ella. Pero ¿saben qué pasa? Ahí abajo, por supuesto, pueden escribirse cualquier número, escriben justo nuestro departamento y a veces en la noche me llaman y yo veo, ¿quién es? No sé, yo estoy durmiendo, ¿quién es? ¿Es algún chico? No sé, tal vez de delivery, equivoqué.
Y bueno, yo, por ejemplo, abro la puerta. Normalmente no abro. No es para nosotros. De un lado, es muy bueno, por ejemplo, cuando nosotros pedimos deliveries. Pero cuando otras personas piden delivery y equivocan, Claro, pues... si nos trae la comida a nosotros, todo bien. Sí, entra a nosotros. Te abrimos las veces que vos quieras, no hay drama. Y bueno, este fue nuestro hogar en Rusia durante 9 meses. Tal vez por fuera se ve como simplemente un edificio soviético más, pero para nosotros fue un hogar donde construimos un montón de recuerdos, donde grabamos un montón de videos y para nosotros fue algo muy especial este lugar. Ahora llegó el momento de despedirnos de este departamento y empezar una nueva etapa. Les vamos a mostrar el próximo lugar donde vamos a vivir en Argentina. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Por dejar un like, un comentario, compartir este video con todos sus seres queridos. Y gente, como siempre, ¡Paca!